Muy buenas, a continuación vamos a presentar la virtualización de un proceso industrial como parte del proyecto de unidad 3 de la materia de control discreto de la carrera de mecatrónica. Los integrantes son Caiza Doménica, Díaz Israel, Guaman Quispe Andrés, Moncayo Eros, Topante Alexander y Velasco. Como parte para realizar nuestra virtualización hemos escogido un proceso de pasteurización. Entonces, para empezar vamos a ver en qué consiste la pasteurización para entender lo que se va a virtualizar y controlar. En este caso, la pasteurización es un proceso que combina tanto tiempo como temperatura, en donde su objetivo es destruir los microorganismos patógenos que se encuentran en la leche cruda, además de que disminuye la flora asociada, la cual prolonga la vida del producto, además de, de mejorar las cualidades de la leche y no alterar su composición química. Para que la pasteurización sea efectiva, se debe realizar un proceso de enfriamiento, porque en primer lugar se realiza una sección de calentamiento y posteriormente una sección de enfriamiento. Nosotros nos vamos a entrar en la sección de enfriamiento. Eso quiere decir que vamos a introducir leche caliente y la vamos a enfriar con otro líquido. En este caso vamos a ocupar agua a una temperatura baja. Esto se lo hace con el objetivo de que se debe mantener a los microorganismos en estado de inactividad en la reproducción de la leche. Aquí a continuación tenemos la descripción de la planta. Tenemos un tanque de leche caliente, el cual va a pasar por la válvula de lado caliente. Se va a introducir el intercambiador de calor. Tenemos la salida de la leche fría y enfriada, y posteriormente también tenemos la sección de la torre de enfriamiento, donde se va a encontrar agua a una temperatura baja. Aquí va a intercambiar calor y también vamos a tener una salida de agua. Aquí se va la leche, va a bajar de temperatura y el agua va a subir porque está intercambiando calor. Aquí tenemos un diagrama PID para el enfriamiento de la leche. En la pasteurización, esto es más para ver qué componentes más tenemos. Tenemos los tanques de los líquidos, tenemos las bombas, tenemos las válvulas para ver qué cantidad de flujo va a entrar a nuestro intercambiador de calor. Tenemos una sección de refrigeración. Esto es para que poder reciclar el agua que ya ha sido utilizada, pero se va a centrar principalmente en el proceso solo del enfriamiento de la leche. Aquí tenemos los elementos del proceso de pasteurización. Esto ya es implementado en el Unit 3D, pero posteriormente se va a profundizar más de cómo se realizó esta virtualización en Unity. Tenemos la torre de enfriamiento. Aquí estaría el agua, tenemos la torre de leche caliente, tenemos la válvula de la leche, tenemos la bomba de la leche y la bomba del agua, tenemos el control del flujo que se ha implementado en Unity y las gráficas del control que se va a implementar, que se va a también explicar posteriormente. Aquí está el intercambiador de calor. Tenemos el lado de refrigeración. Esto realmente solo se ha aumentado de manera de que la planta tenga un aspecto más realista. Tenemos una bomba y una válvula también. Aquí tenemos nuestro modelo no lineal en el dominio del tiempo continuo del intercambiador de calor de contraflujo, que es este caso el que se está ocupando. Esto se lo obtiene a partir de algunas consideraciones de unos tanques perfectamente agitados. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos las variables de entrada que van las variables de entrada como de salida. Tenemos tanto la temperatura del lado caliente, o sea, de la leche, y la temperatura del lado frío. Tenemos como entrada y como salida, y a su vez también se va a controlar el flujo tanto de la leche, o sea, del lado caliente y del lado frío. Estas ya son parámetros constantes que se van a implementar. Y tenemos nuestro modelo linealizado, el cual se lo obtiene a partir del método de la jacobiana, el cual consiste en realizar
un par de operaciones matemáticas como son derivaciones parciales y se obtiene la ecuación que obtenemos a continuación, las ecuaciones que tenemos a continuación. Y a continuación vamos a explicar la parte de control que se realizó de nuestro proceso mismo no lineal, el cual se va a regir con una ley de control establecida por nosotros para poder controlar sistemas no lineales, proporcionada en clases, además de cómo se lo implementa en MATLAB, y posteriormente se lo va a también se realizará el análisis de estabilidad y posteriormente la virtualización en Unity. Bueno, continuando con la exposición, en esta ocasión vamos a desarrollar el controlador del proceso no lineal, donde vamos a tener dos entradas y dos salidas. Para ello hemos utilizado la inversa del proceso como método para el diseño del controlador mismo. Entonces, comenzando con la programación, hemos desarrollado primero la implementación del vector de tiempo, donde vamos a comenzar con un tiempo de muestreado de 0.1. Nuestras condiciones iniciales para la temperatura fría de 283 Kelvin y una temperatura caliente de 353. Aquí se encuentran los parámetros del proceso que fueron ya explicados en la implementación. Aquí hemos considerado el diseño de los set points que vamos a cambiar, donde hemos dividido el vector en 9 partes y con esta división hemos creado diferentes set points. Las condiciones son, como vamos a tener dos salidas que corresponden a la temperatura caliente TH y la temperatura fría TC, hemos considerado estos vectores. Aquí en esta parte, como también hemos considerado para perturbar al sistema con los caudales, hemos implementado también un vector para cambiar en caso de que se requiera las perturbaciones, o también posteriormente se va a realizar un análisis de estabilidad considerando las perturbaciones en el diseño del control. Y bueno, comenzando con el lazo cerrado, entonces primero comenzamos con la medición de los errores de control. Con estas mediciones de los errores de control creamos el vector de error. Para las ganancias del controlador, como hemos considerado la inversa del proceso, entonces la matriz K se encuentra aquí dimensionada. Entonces, para saber qué valores hemos puesto en la matriz K, entonces nos vamos a dirigir al análisis de estabilidad. Hemos desarrollado este análisis de estabilidad de Lyapunov. Entonces, como ya hemos considerado como la entrada, que va a ser las TI y las salidas TO, comenzamos con el análisis de Lyapunov. Primero comenzamos con la función de candidata Lyapunov, que es la media del error. Después determinamos la relación de cambio y encontramos la ecuación de lazo cerrado. Con esta ecuación de lazo cerrado vamos a determinar el análisis de estabilidad reemplazándolo. Aquí se encuentra el proceso, aquí se encuentra nuestro controlador, la salida del controlador va a corresponder a la entrada del proceso porque no hay perturbaciones, y la salida del controlador directamente se va a hacer la retroalimentación. Entonces, después de desarrollar todo el proceso de Lyapunov, hemos encontrado que la matriz correspondiente para este sistema, que sea asintóticamente, globalmente, uniformemente estable, corresponde a una matriz mayor que 0. Es por eso que hemos utilizado esta matriz K en el diseño del controlador. Mayor que 0 las ganancias, debe de ser definida positiva.
Como siguiente punto, vamos a continuar con la programación. Aquí ya hemos considerado los parámetros de las matrices que tiene nuestro proceso. Aquí se encuentra la matriz que comanda el proceso junto con la matriz de las acciones que no van a pertenecer a las acciones de control. Y aquí en esta parte se encuentra el diseño del control, que es con la inversa del proceso. Hemos saturado los errores, ya que existían en la implementación las salidas las de las acciones de control eran muy grandes, entonces hemos hecho una sintonía para el número de alfa y también encontrar unas buenas salidas del controlador. Aquí hemos realizado las saturaciones en caso de que la temperatura máxima va a ser de 400 y la temperatura mínima de 0 grados Kelvin. Aquí se encuentra el modelo no lineal, donde después de las salidas del controlador se va a evaluar para nuevamente ser retroalimentadas, pero antes de ello debemos de integrarlas, ya que nos van a salir las temperaturas como en su derivada. Entonces, integrando, ya comenzamos con la siguiente iteración, que es k más 1. Entonces, para este primer proceso vamos a correr el sistema. Hemos considerado nuevamente 0.1 el tiempo de muestreado, 0.1 segundos, y las respuestas fueron estas. En la parte izquierda podemos ver la temperatura de salida caliente y la parte derecha la temperatura de salida fría. Podemos ver que hemos comenzado con los cambios de set point. Estos cambios de set point los hemos hecho en un inicio. Se encuentra la temperatura de la leche a 80 grados centígrados, que corresponde a 350 grados Kelvin, perdón. Y vamos a bajar esta temperatura de la leche a 293 Kelvin, que corresponde a una temperatura ambiente. Entonces, en la parte derecha podemos ver la temperatura fría, que corresponde al refrigerante, que en este caso es el agua. Esta agua va a estar en un tanque almacenador condensador, donde le va a estar reduciendo la temperatura del agua para mantenerla y ingrese al sistema, al intercambiador de calor, y se pueda bajar la temperatura. Entonces, como primer punto ha sido la implementación del controlador sin considerar ningún tipo de perturbación, y la respuesta fue realmente globalmente, como ya lo expliqué, globalmente, uniformemente, asintóticamente estable. Continuando con la exposición, vamos a considerar nuevamente ahora los errores, las perturbaciones, como es la respuesta del sistema, considerando las perturbaciones a la entrada del proceso. Entonces, como considerar a la entrada del proceso corresponde directamente a la salida del controlador. Entonces, para mostrarlo, en esta parte se encuentra el análisis. Aquí se encuentra el lazo cerrado. Entonces, directamente la salida del controlador ya no va a ser la misma a la entrada del proceso, sino que hemos llamado a esta perturbación provocada por tal vez agentes que se encuentran en la parte exterior de la planta, quizá otro componente que esté tal vez emitiendo calor, cree este calor y que haga cambiar la temperatura de la atmósfera en que se encuentra la planta. Esta temperatura va a entrar directamente y va a perturbar. Entonces, es comúnmente encontrar en la industria que tiene enfriadores o calentadores estos tipos de perturbaciones. Aquí hemos hecho un esquema de cómo está nuestro proceso, donde hemos nuevamente analizado con Lyapunov. Aquí se encuentra ya aumentado, como ya les expliqué, la UREF, que es la salida del controlador, más la perturbación. Reemplazándola, obtenemos la ecuación que se muestra en la 37, la ecuación 37. Entonces, después de reemplazar
con la media, analizando en la media del error, encontramos que la matriz K en este caso va a ser nuevamente positiva, pero en este caso, como la perturbación hace que el sistema esté variando, directamente va a depender de el tamaño de la perturbación en su forma de la norma, ya que es un vector, y en la parte inferior el autovalor mínimo de la matriz K. Entonces esto equivale que comience a acotarse el error en un cierto punto. Al comenzarse a acotar el error, vamos a poder observar que el sistema de estar en globalmente, uniformemente, asintóticamente estable, solamente se convierte en globalmente, uniformemente estable, ya que los errores van a estar fluctuando en un cierto intervalo. Esto lo podemos observar en la simulación. Aquí en esta parte vamos a correr el programa. Primero activando las perturbaciones. Hemos puesto una perturbación máxima que varía en cada periodo de intervalo, aunque está un poco exagerada, ya que la temperatura del ambiente no va a estar variando en mucho, pero va a estar en este caso para el análisis de estabilidad variando más o menos 3 grados centígrados. Entonces, para ver cómo es la respuesta, nos dirigimos en esta parte. Entonces aquí se encuentra la temperatura caliente de entrada que están ingresando directamente a la planta, al sistema. Entonces podemos ver que es una perturbación de más o menos 3, un poco exagerada, pero podemos ver que, acercándole un poco, como tiene una dinámica lenta, el sistema no va a responder tan rápido, entonces, pero se va a mantener el error acotado entre ciertos valores, como lo podemos mirar aquí. Esto va a pasar también con la temperatura fría, pero en este caso lo que nos importa es la temperatura caliente, ya que va a estar siendo enfriado. Continuando, vamos a hacer, podemos sacar una conclusión de esto, de que la dinámica lenta del sistema hace que directamente no sean tan bruscos los cambios y este controlador sea robusto ante estas perturbaciones. Es robusto ante las perturbaciones de la entrada del sistema, ya que realmente la dinámica lenta de la transferencia de calor es lenta. Continuando, vamos a hacer el análisis de la estabilidad a la salida. Para ello desactivamos las perturbaciones a la entrada, y las perturbaciones a la salida se realizan en las mediciones de los sensores. Entonces aquí, después de ya obtener las temperaturas de salida, entonces activamos las temperaturas que van a estar siendo perturbadas. Entonces en este punto hemos como máximo una perturbación, tal vez por daño de uno de los sensores, hemos puesto 1 grado centígrado, que tal vez no equivale mucho, pero es importante analizar este sistema de esta forma para ver su robustez. Entonces hemos activado, y primero vamos a analizarlo con las perturbaciones a la salida, para tener una idea de lo que va a pasar. Nuevamente hacemos nuestra ecuación de lazo cerrado. En esta parte armamos nuestra ley de control, y lo que nos va a cambiar en esta parte, de que la perturbación ahora está en la retroalimentación. Esta retroalimentación, después de reemplazarla, corresponde directamente que el error TO va a ser igual al TO deseado menos la perturbación, y menos la temperatura de salida. Nuevamente reemplazando con Lyapunov en la candidata de la media del error,
obtuvimos que el error nuevamente va a estar acotado entre las entre la entre la matriz, la variación que va a tener este error con respecto al tiempo y el autovalor mínimo de la matriz K. Entonces podemos ver que nuevamente el sistema se convierte en globalmente, uniformemente estable. Entonces ya tenemos una idea también de que el error no va a estar no va a estar en cero, sino que va a estar fluctuando, y lo podemos comprobar con la simulación. Ya activamos las perturbaciones y corremos el sistema. Aquí podemos ver que si se perturba la retroalimentación, se va a ver perturbado todas las demás acciones de control. Y como podemos ver, esta perturbación realmente pudimos darnos cuenta como una conclusión de todo la práctica y el proyecto que hemos realizado, de que esta perturbación incrementa drásticamente las temperaturas de entrada fría, volviendo las salidas muy perturbadas, y no, esto puede provocar un daño en los actuadores, ya que las temperaturas de entrada fría y también la entrada caliente se ven perturbadas. Entonces esta perturbación es la más crítica para nuestro sistema. Nuestro controlador no es robusto para este tipo de perturbaciones. Entonces, imaginemos que la perturbación también es solamente de uno. Imaginémonos si la perturbación tal vez de los actuadores llega a ser unos 10 grados centígrados, o tal vez se descalibra. No soportaría este controlador esta perturbación. Entonces, tener mucho cuidado en el momento de implementar esta ley de control, colocando bien y las mediciones que se van a dar a la salida de la planta. Y como punto final, hemos hecho también el análisis de robustez para el error en el modelado, donde directamente, como se encuentra BC y BH en nuestro proceso, que son los caudales, como en este caso ya no van a ser constantes, sino que vamos a estar aumentando también con una matriz, con un valor random cada periodo de muestreo, ver cómo reacciona el sistema. Entonces, en este caso, como los caudales van a estar entre 1 por 10 a la menos 6, vamos a aumentar un 10%, que sea la variación de más o menos un metro cúbico por segundo. Entonces esto equivale, bueno, ya hemos desactivado las perturbaciones a la salida, y vamos a ver la teoría nuevamente, que es el punto final. Aquí se encuentra el análisis de robustez con las perturbaciones en el modelado, donde la teoría de Lyapunov nos dice que la salida, la matriz característica de nuestro proceso, ya no está sumada a una perturbación del modelaje. Entonces, una vez reemplazada, nuevamente comenzamos con el análisis de Lyapunov, hacemos nuestra ecuación de lazo cerrado, y aquí se encuentra la condición de que la A sombrerito es igual a la A del sistema más un valor del modelo errado, que es la A tilde. Nuevamente cerramos nuestra ecuación encontrando, y vamos a reemplazar en la ecuación del Lyapunov que elegimos, que es la media del error nuevamente. Entonces, después de deducir todo, hemos encontrado que este error se va a encontrar nuevamente acotado,
ya se convierte nuevamente en globalmente, uniformemente estable y va a depender directamente de la matriz, de los valores, de los autovalores del denominador, que es la matriz de ganancias K, de la matriz de peso, eh, multiplicada por uno menos la norma de la multiplicación de la matriz errada que se está sumando al sistema menos la matriz que está entrando directamente del controlador. Entonces podemos observar esta perturbación también simulándola. Aquí en este caso hemos activado las perturbaciones que directamente entran a la matriz que se está sumando este valor y vamos cómo es la reacción del sistema. Aquí en esta parte inferior se puede ver que está variando continuamente el valor del caudal, que es el caudal de entrada, y se está siendo errado este valor. Y podemos ver que esta perturbación no le afecta mucho al sistema, pero ¿por qué? No le afecta mucho al sistema ya que la variación, pese a que es grande del sistema, los valores de la ganancia también son grandes. ¿Por qué son grandes? Porque nuestro sistema es muy lento. Al ser muy lento necesitamos que las ganancias de K sean grandes para aumentar la respuesta dinámica del sistema, que sea más veloz. Entonces al ser más veloz comienzan a disminuir los errores de control en el sistema. Estos errores de control se ven que no afectan mucho a la respuesta de la planta, por lo que podemos ver que no son apreciables los errores. La variación es muy mínima. Entonces podemos como sacar de conclusión de que este controlador es robusto también para este tipo de perturbaciones en el modelado. Y como parte final vamos a sacar una conclusión. La conclusión es de que el análisis de todos estos ante diversas perturbaciones que tiene nuestra planta nos ayuda a determinar a qué factores que se encuentra nuestra planta tal vez se encuentra sometida a fallas en los actuadores o tal vez a cambios bruscos de temperatura en el ambiente que se encuentran, poder analizar qué va a pasar con la planta, ya que es importante también saber cómo es la respuesta de la planta, saber cómo funciona este controlador. Ahora bien, continuando con la tercera parte, vamos a la parte de virtualización. En este caso aquí tenemos un esquema de flujo y funcionamiento de la virtualización. En este caso, la parte principal a explicar sería cómo funciona en Unity nuestro entorno, nuestro proceso industrial virtualizado. En este caso, tenemos los recursos externos primero para poder implementar en Unity. Tenemos el Autodesk 3D Plant, que se lo explicaré a continuación, así como el Asset Store, los cuales son bibliotecas digitales para implementar los componentes en Unity. Tenemos el MATLAB, el cual nos va a mandar datos, en este caso va a enviar las entradas y va a hacer la lectura de las entradas, y a su vez también va a hacer la lectura de salidas a través de memorias compartidas, lo cual también se va a explicar a continuación. En Unity tenemos nuestra parte gráfica para ver nuestra parte de control que es implementado en la comunicación de estos softwares. Tenemos el control de caudales y también de temperatura. Tenemos aquí nuestras entradas, el cual va a ingresar al modelo de intercambio bilineal, y también tenemos las válvulas de control, las cuales también va a funcionar como entradas. Aquí se va a implementar en la programación de Unity.
Aquí tenemos cómo se ha virtualizado nuestro proceso. Lo hemos realizado de manera que sea más realista a una parte rural de nuestro país. Tenemos montañas, árboles y lagunas. Asimismo tenemos ganado, tenemos nuestros tanques que van a repartir la leche. Tenemos aquí en esta sección de aquí se va a producir nuestro proceso implementado y se lo explicará también a profundidad posteriormente. Para poder implementar los recursos en Unity se ocupan recursos gráficos 3D. Tenemos por ejemplo el 3D Warehouse, tenemos el Free 3D o el Asset Store de Unity, que son comunidades que nos brindan eh, modelos CAD de plantas ya hechas, los cuales vienen de forma gratuita o de forma pagada. Aquí tenemos algunos ejemplos. A su vez también se pueden descargar archivos como efectos. Aquí por ejemplo tenemos un efecto de explosión, el momento en que existe un fallo en la planta. Además de que se pueden descargar sonidos para poder implementar en la planta para un efecto más realista. Para la implementación de nuestro avatar podemos acceder a la página de Mixamo y poder modificar un avatar también para poder implementar en nuestro Unity. El AutoCAD 3D Plant se utiliza para realizar los diseños industriales, sirve para generar los diseños industriales o importar de software de diseño como el SolidWorks. Y el SketchUp sirve posteriormente para llevar el diseño al entorno de Unity y poder implementarlo ya en nuestra virtualización. Aquí está nuestra planta, pero en la parte de resultados se observará de mejor manera nuestra planta, cómo funciona. Aquí están las memorias compartidas, es parte importante para saber cómo funciona la comunicación entre MATLAB y el Unity. Se realiza a través de una comunicación de datos bidireccional entre MATLAB y Unity 3D. Esto se realiza mediante memorias compartidas, donde se ocupa un Dynamic Link Library, o sea un DLL, donde se gestiona el espacio en la memoria RAM. Entonces, para el intercambio de datos entre la plataforma MATLAB y Unity se necesita lograr de cierta forma una comunicación paralela. Entonces, se puede utilizar la metodología de memorias para almacenar en forma de vectores los datos y así desarrollar el flujo de datos que se muestra. En un inicio, el envío de las entradas lo va a realizar el MATLAB. Posteriormente, el Unity recibe la información, se excita la planta y por último el MATLAB vuelve a recibir los datos para poder graficar. En este caso, por ejemplo, obtenemos nuestra temperatura de salida fría, nuestra temperatura de salida caliente, así también como la tasa de flujo y la tasa de flujo caliente. A continuación mi compañero va a exponer cómo se ha implementado en Unity ya el control final y así también cómo funciona nuestra planta. Para finalizar con el proyecto, se realizó la implementación de la interconexión entre Unity y MATLAB mediante memorias compartidas. En este caso, para en lo que se refiere el código de MATLAB, se inicializa con condiciones iniciales, ¿sí? También tenemos lo que es las memorias compartidas que anteriormente vimos en el segundo parcial, y lo que se añadió aquí también es el TCO deseado, tanto para en este caso la temperatura fría y para la temperatura caliente, el deseado, el cual este valor va a ser leído desde Unity, el cual va a ser nuestros set points, los que va a cambiar mediante un slider que a continuación le vamos a explicar. Luego viene lo que se explicó anteriormente, que son los errores de control, las matrices, el lazo de control
y en este caso también tenemos lo que es la recepción de los datos del TCI y el THI. Lo que se refiere a la programación en MATLAB es lo que se añadió para este parcial. Luego, continuando, también se modificó lo que es la programación en Unity, ¿sí? En este caso, lo que se hizo de igual manera fue crear las variables DCO deseado y THO deseado, las cuales vamos a ocupar. Luego de eso, también lo que se hizo fue crear los sliders, como se les mencionó, los cuales van a hacer la modificación de nuestros set points, ¿sí? En este caso nosotros vamos a poder modificar nuestros set points mediante sliders. Aparte de eso, también se tienen las variables que van, en este caso, van a ser nuestros randómicos, las cuales nos van a servir para poder simular lo que se refiere a nuestras perturbaciones. También se crean las variables que en este caso van a ser para la activación y desactivación de las variables. En este caso, activando el botón número 1, se van a activar la perturbación a la entrada. Presionando el botón número 2, se van a activar las perturbaciones a la salida o de errores de medición de los sensores. Y que mientras activando el botón número 3, en este caso se va a activar las perturbaciones de modelamiento, ¿sí? Aquí se tiene lo que es igualmente el modelo no lineal, al cual se implementó esto. También tenemos por aquí algo muy importante, es aquí es donde se crean los randómicos. Bueno, aquí se llama la función random, que ya vamos a ver esto un poco más abajo, y listo. En este caso aquí es donde como les mencionaba, presionando el botón número 1 se va a activar los errores de entrada al proceso, activando el botón número 2 o presionando el botón número 2 los errores de la salida o de emisión de sensores, mientras que presionando el botón número 3 es el error de modelamiento. Aquí está la función random, la cual crea nuestros randómicos. En este caso está creando números randómicos desde -1 hasta 1. Y eso sería referente a lo que es la programación para la implementación y conexión mediante Unity y MATLAB. Ahora vamos a ver lo que es nuestra planta, ¿sí? En este caso tenemos nuestra simulación y le vamos a dar a empezar. Perdón, corremos y le damos a empezar. En este caso, como se explicó anteriormente, aquí se encuentran todos los implementos que se consiguió en la tienda de Access Store de la misma empresa de Unity. En este caso podemos dar un pequeño recorrido, ver cómo la simulación de la realidad virtual se asemeja mucho, ¿sí? Eso es lo que se buscó con este proyecto. Como se explicó también, en los Access encontrábamos animales, se puede simular o se puede representar lo que es una laguna, agua. Tenemos todos los Access que se implementó. En este caso también, como nuestro proyecto trata de la que es pasteurización de la leche, obviamente para darle mayor realismo a nuestro proyecto se implementó todas las etapas hasta poder tener la leche. En este caso, desde la materia prima, que viene a ser representar nuestros ganados, también se tiene las diferentes herramientas de trabajo en el campo, donde se guarda en este caso la leche rejuntada, y en este caso también tenemos los camiones donde se recoge la leche desde el principio, que en este caso vendría a ser la materia prima, el desgranamiento de la leche, hasta el final, donde nuestros camiones, los camiones de la empresa, se llevan la leche para poder ser utilizada después. En este caso vamos a entrar a lo que es nuestra planta, ¿sí? Donde se encuentra nuestro proceso. ¿Ya? En este caso igual, como se presentó anteriormente en los parciales, se encuentra aquí todo. En este caso tenemos nuestra torre de enfriamiento, tenemos nuestra torre de calentamiento de leche, tenemos nuestras válvulas, las cuales se abren, se pueden modificar los caudales, tenemos principalmente nuestro intercambiador de calor. En este caso se simuló, se trató de expresar a la realidad. Si se puede observar en el lado izquierdo está cómo entra en este caso el caudal de la leche, y en este caso en el lado derecho cómo entra el caudal del enfriamiento. Tenemos todo
como se puede observar, el depósito de amoníaco, el tanque de salmuera con evaporador, y tenemos por acá lo que es el condensador y desde nuestro compresor de amoníaco. Para finalizar y que se logre observar de mejor manera nuestros resultados, creamos 3 pantallas, ¿sí? En este caso el de la mitad, donde están todos nuestros datos con nuestros sliders que podemos modificar. En este caso el de color azul es nuestro set point del TCOD deseado, y aquí podemos modificar con el de color rojo nuestro set point de color nuestro set point del THO deseado, ¿sí? En este caso vamos a correr, ya está corriendo aquí, vamos a correr en MATLAB. Se corre MATLAB. Tenemos aquí. En este caso se empieza, como se puede observar aquí, a controlar ya desde la temperatura inicial que se escribió en el código, ¿ya? Para poder observar vamos a modificar lo que es en este caso los set points, ¿sí? Como baja, aquí también vamos a modificar este set point por acá, y como se logra observar como baja, en este caso el TCO, la respuesta del control es sumamente rápida, mientras para que el test HO eso se demora un poco, sí, pero finalmente lo logra controlar. Cabe recalcar que en este momento está sin ninguna perturbación. Voy a presionar el número 1 para que entre la perturbación a la entrada, y vamos a ver cómo se modifica. En este caso, la perturbación a la entrada, se puede ver cómo se están variando los valores THI y TCI, ¿sí? En este caso igual vamos a cambiar acá un set point, otro set point, y vamos al final a ver el resultado de cómo nos quedan las gráficas. Voy a desactivar las entradas y podemos ver cómo el TCI y el THI vuelven a ser estables. Voy a activar el 2, que son las perturbaciones a la salida, ¿sí? Y nuevamente vemos cómo varían aquí, ¿sí? Cómo varía aquí, cómo varía nuestro TCI y nuestro THI acá, se puede observar. Y vamos a hacer un cambio de set point también, nuevamente acá, un cambio de set point, un cambio de set point, ¿ya? Y como se puede observar acá, varía, ¿sí? Y finalmente vamos a hacer un cambio de perturbación. Vamos a quitarle la perturbación a la entrada, vamos a correrle con la perturbación de modelamiento, ¿sí? En este caso la perturbación de modelamiento no afecta mucho a nuestros rendimientos, y vamos a darle el último cambio de set point para poder observar de mejor manera. El error de modelamiento no varía mucho a nuestro resultado final. En este caso vamos a observar cómo quedan nuestras gráficas. Podemos parar nuestro programa y vamos a ver cómo quedan nuestras gráficas. En este caso tenemos las gráficas, ¿sí? De las temperaturas frías. Al principio, como recordemos, no activamos ninguna perturbación. Aquí ya activamos la perturbación a las entradas, ¿sí? No varía mucho, no generan mucho problema en nuestras acciones de control. Mientras que cuando activamos las perturbaciones de salida, podemos observar cómo existen estas variaciones en nuestras acciones de control. Y finalmente aquí al final desactivamos eso y activamos los errores de modelamiento, ¿sí? Entonces tampoco los errores de modelamiento afectan mucho nuestras acciones de control. Como se puede observar, nuestra planta es globalmente uniformemente estable. Luego tenemos de igual manera nuestras gráficas de temperatura caliente. En este caso, como no existe mucha variación en la temperatura caliente, existe la variación aproximadamente de máximo 15 grados centígrados, los resultados no son tan evidentes, ¿sí? De todas las perturbaciones no son tan evidentes. Y con esto terminaría, sería la finalización de nuestro proyecto. Muchas gracias.